produciendo a capacidad máxima, 50.000 unidades. Independientemente de la cantidad producida, cantidad vendida también para nosotros, el costo fijo es constante, ¿no? No varía, no depende de la cantidad producida. En términos unitarios ocurre lo contrario. El costo fijo unitario sí varía, sí cambia con el volumen de producción. Ya hemos hablado del caso del cero, ¿no? ¿Qué pasa cuando es cero? Este signo de interrogación, ya lo hemos explicado y asumo que lo han entendido. Cuando tenemos cantidades pequeñas de producción, como 100, 500, el costo fijo unitario es también bastante alto, 1.200 bolivianos la unidad, solamente en su componente fijo, 240 bolivianos la unidad en su componente fijo. Y lo interesante es que conforme la cantidad de unidades producidas va creciendo, el costo fijo unitario va disminuyendo. Y acá se veía una diferencia realmente importante, impactante, sorprendente, de lo que implica producir pequeñas cantidades, 100, por ejemplo, en relación a producir lo más que se pueda, capacidad máxima, 50.000. Noten cómo el costo fijo unitario cambia dramáticamente. De 1.200 bolivianos la unidad, cuando se producen 100 unidades, a 2 bolivianos con 40 centavos la unidad cuando se produce 50.000. Eso era lo llamativo, digamos, ¿no? Y es lo llamativo de esto. A mayor cantidad producida, menor costo fijo unitario, ¿no es cierto? El costo fijo se comporta como variable. A esto habíamos llamado el fenómeno de reversibilidad de los costos. Y comparar 1.200 bolivianos con 2 bolivianos con 40, obviamente pues hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en costo. Por eso toda empresa productiva, toda empresa que hace negocios, procura vender lo más posible, la mayor cantidad posible, porque sabe que en función de esa cantidad disminuyen los costos fijos. El costo fijo unitario se hace más pequeño, ¿no es cierto? Y a esto es a lo que se llama también, o se conoce con el nombre de economía de escala. Economía de escala, que significa justamente esto que estamos hablando. A mayor producción, a mayor cantidad producida y vendida, menor costo. O sea, cuesta menos cuando se produce más. Y por eso es que muchas veces las empresas no pueden ser competitivas con las empresas nacionales, nuestras empresas, no pueden o no logran ser competitivas con empresas del exterior, de fuera del país. Si pensamos en China como el mayor exportador de productos manufacturados en el mundo, ustedes se han dado cuenta que gran cantidad de productos que consumimos en nuestro mercado de diferentes tipos son fabricados en China, ¿no ve? Made in China. Prendas de vestir, plásticos, juguetes, adornos, hay de todo, ¿no? Producto chino, inclusive maquinaria, vehículos. La ventaja de los chinos para poder copar los mercados mundiales es justamente la economía de escala. ¿Cuántos millones de habitantes tiene China? ¿Cuántos millones de habitantes tiene? Sabemos que es el país que tiene la mayor cantidad de habitantes en el mundo, ¿no? Seguido después de la India y otros países. Pero la China es el país que tiene la mayor población en el mundo. Y su población, por si no lo saben y pueden corroborarlo después, está entre los 1.200 y 1.400 millones de habitantes. 1.200 a 1.400 millones de habitantes. Harta gente, ¿no? Harta gente, harto chino. Un gran porcentaje de la población mundial es China.
1.200 a 1.400 millones. ¿Cuántos millones somos en el país, en Bolivia? ¿Cuántos millones de habitantes tenemos? De acuerdo al último censo, estamos entre 12 millones. Tal vez ahora con el nuevo censo que se está programando, nos convenzamos de que somos quizás 14 millones. Pero noten la diferencia. Comparar 14 millones de habitantes que tenemos como país con los 1.200 o 1.400 millones que tiene China, es pues nada lo que tenemos, ¿no? Nada. Y en términos de mercado, de consumidores, de clientes, nuestro país, a ver, de esos 12 o 14 millones de habitantes que tenemos en nuestro país, ¿cuántos o qué porcentaje o qué cantidad de millones de habitantes son los que efectivamente tienen una capacidad de compra que podrían consumir ciertos productos? Dependiendo del producto, esto puede variar. Entonces, no los 14 millones, ¿no ve? No todos tienen esa capacidad, ese poder adquisitivo, se dice, esa capacidad de compra. Sus recursos les da nada más como para sobrevivir, economías de supervivencia también se les dice. Cuando uno genera recursos exactamente o muy aproximado a lo que básicamente necesita para vivir. Las necesidades básicas, ¿no? Alimento, vestido, vivienda, entre su alquiler, la comidita que consume cada día y lo poco que puede comprar en prendas de vestir, es el mínimo que una persona debería ser capaz de generar, y más si hablamos de familias, ¿no es cierto? De los 12 o 14 millones, ¿cuántos habitantes tendrán realmente una capacidad adquisitiva como para consumir ciertos productos? A lo mejor menos del 50%, ¿no? Podemos estar hablando de 4 o 5 millones de potenciales consumidores para ciertos productos. Entonces, un 40%, digamos, 40% de la población tiene capacidad adquisitiva. Ahora comparemos con el 40%, usemos el mismo porcentaje, con la población china, de 1.400 millones. El 40% será como 500 millones, ¿no? Entre 500 y 600 millones. Entonces, 500 o 600 millones comparados con los 4 o 5 millones que tenemos en el país, notamos que igual es pequeño nuestro mercado, muy reducido. Y por eso, pues acá se consumen productos chinos, porque fabricarlos localmente resultaría muy costoso y no seríamos capaces de competir con el producto chino. Porque no sé si alguna vez se han preguntado, ¿por qué no podemos fabricar y producir en nuestro país esos productos que vienen made in China? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, lápices, bolígrafos. Ustedes pueden comprarse un bolígrafo en el kiosco de la esquina, en un boliviano inclusive. 2 bolivianos, un bolígrafo un poquito más finito. O un lápiz, ¿no es cierto? ¿Y por qué no tenemos fábricas de lápices, de bolígrafos nacionales a ese nivel? Porque nos sale más caro. Nuestra economía de escala no da, nuestra población es muy pequeña como para tener un mercado atractivo. Nuestros costos fijos, en consecuencia, son altos. Mientras que la producción china, que es para millones de habitantes, nada más en su mercado interno, y además exportando esos productos en un mercado que es mundial, global, obviamente sus costos fijos van a estar, pues, digamos, en 2 bolivianos con 40, ¿no? Mientras que para nosotros el costo fijo podría estar en 120, 60. Entonces, ¿cómo competir 120 contra 2 bolivianos con 40? O 60 contra 2 bolivianos con 40. A eso se llama economía de escala, ¿no? Para que tengan una idea. En los ambientes productivos, en los sistemas de producción, la premisa, la obligación, la mirada, la concentración está permanentemente en maximizar la producción y ventas. Procurar siempre vender más, producir más, ir creciendo en esa línea. Pero nuestro mercado es pequeño y tiene sus limitaciones.
En algún momento se decía exportar o morir. Algunas empresas tenían esa consigna. Era necesario no solo mirar el mercado nacional, sino mirar más allá de nuestras fronteras, ver a otros países a los que les podemos vender nuestros productos. Y algunas empresas lo han logrado. Venden sus productos fuera del país, empresas nacionales, a algunos países de Latinoamérica, y los que se empeñan más y son más competitivos incluso pueden llegar a mercados europeos o al mercado norteamericano. Es un tema interesante, es un ámbito de análisis interesante que ustedes como ingenieros no deberían perder de vista, ¿no? Los mercados, la cantidad producida, los volúmenes de producción que tienen directa relación con los costos, tal como estamos viendo. Recuerden que el costo que define precio de venta es un factor de competitividad, ¿no ven? Hemos hablado de eso en una clase ya pasada. Factores de competitividad. ¿Cómo hacen las empresas para ser competitivas? Un factor determinante es el precio de venta al consumidor final o precio de venta a fábrica. Entonces, ¿cómo puedo asegurar precios competitivos? Con costos también competitivos. No puedo tener costos altos y precios bajos, ¿no? Tengo que tener costos competitivos. Y ahora estoy entendiendo que los costos tienen relación con la cantidad producida y o cantidad vendida. A mayor cantidad producida, a mayor cantidad vendida, menor va a ser mi costo. Y aquí se ve clarito en el costo fijo unitario. ¿A ver? Entonces, esa es una reflexión importante que complementa esto que estamos viendo y estamos comprendiendo. Bien, así se comportan los costos fijos, incluido este fenómeno de reversibilidad con el caso del costo fijo unitario. Veamos el otro componente que nos interesa en esta clasificación de costos, que se llaman los costos variables. Ahora vamos a ver costos variables. Lo vamos a representar por las letras C y B. Además, también existirá el costo variable unitario, que es el costo variable dividido entre la cantidad. Esos son nuestros elementos de análisis. Conceptualmente, ¿qué son los costos variables? Aquellos costos que cambian, ¿no? Fluctúan en directa relación con el volumen de producción. ¿No es cierto? Hay una cantidad producida, cantidad de artículos terminados que se producen y se venden, y el costo variable, por eso se llama variable, cambia en directa relación con este volumen de producción. Cambia el costo variable. Son variables en el total. Pues el costo variable total va a ser ese que cambia, que fluctúa en relación al volumen de producción. Pero el costo variable unitario, curiosamente, va a tener una cualidad constante, de ser constante, fijo. Son variables en el total y fijos por unidad. Otra vez se repite el fenómeno de reversibilidad de los costos. El costo variable que se comporta como fijo, y en el anterior caso decíamos el costo fijo que se comporta como variable, en términos unitarios, ¿no ven? En este caso también va a ocurrir eso. Por ejemplo, ¿qué costos no son variables que cambian con la cantidad producida? Por ejemplo, el material directo. Costos de materiales directos. Cambian con la cantidad. Mientras más tengo que producir, obviamente debo consumir más material. ¿No es cierto? Si tengo que fabricar pantalones de tela de jean, entonces un pantalón, asumamos que consume 2 metros cuadrados de tela. Vamos a suponer que esa es la cantidad de material. Si voy a fabricar una sola unidad, un solo par de pantalones, voy a necesitar 2 metros cuadrados de tela, ¿no ve? Pero si voy a fabricar 2 pares de pantalones, ya necesito 4 metros cuadrados de tela. Si voy a fabricar 10, voy a necesitar 20 metros cuadrados de tela. Entonces, a mayor cantidad, mayor va a ser el costo de materiales. Va a variar junto con la cantidad. Va a crecer junto con la cantidad.
por eso es variable. Y el material directo es uno de los ejemplos más claros de costo variable, porque cambia con la cantidad, crece junto con la cantidad. Y es lógico, ¿no ve? Si en su casa tienen que cocinar para 2 personas, van a usar pocos ingredientes, pues pocos insumos de comida, papa, carne, verduras, como para 2 personas, 2 platitos diríamos. Pero si van a invitar a toda la familia, primos, tíos, sobrinos, abuelos, cuñados, cuñadas y todo, 40 personas, entonces tienen que consumir más insumos, ¿no ve? Más carne, más papa, más verdura. Es lógico, ¿no es cierto? Y ese costo de los insumos, de los componentes de este almuerzo o esta cena, es variable. Va a cambiar con la cantidad. A mayor cantidad, mayor costo. A menor cantidad, menor costo. El ejemplo del material es una excelente muestra de cómo los costos cambian con la cantidad. Costo variable. Los gastos de comercialización y en algunos casos la mano de obra directa también se pueden considerar como costos variables. Ahora, ¿por qué los gastos de comercialización? Porque a mayor cantidad de producto tengo que invertir más en comercialización, distribución, logística, ¿no es cierto? No es lo mismo vender 4 unidades en la tienda del frente, donde puedo llevar en cajas y a mano los materiales, o más bien los productos, que vender en 5, 6, 8 agencias en la ciudad, donde tengo que usar un vehículo que haga recorridos, ¿no? Los gastos de comercialización van a ser más altos en función de la mayor cantidad de artículo terminado que estoy pretendiendo colocar en el mercado. También sirve como ejemplo para costos variables. Y en algunos casos la mano de obra directa. Voy a contratar personal, trabajadores, en función de las necesidades de producción expresada en cantidad. Si mi fábrica es de tortas y voy a fabricar una sola torta, será suficiente pues un maestro panadero, ¿no? Un maestro fabricante o experto en hacer tortas. O una maestra, también puede ser mujer. Pero si voy a fabricar 10 tortas, necesito más mano de obra directa. Uno ya no es suficiente. Y mientras más grande sea la necesidad de producción, mayor cantidad de trabajadores voy a requerir. Y si la producción se reduce, voy a tener que prescindir de los trabajadores directos, porque para fabricar una torta no voy a mantener 10 trabajadores, ¿no? 10 maestros panaderos. Eso es un costo inútil, estoy gastando en nada. ¿Y qué van a hacer estos otros 9 si uno es suficiente para hacerlo? Y ahí está el concepto del trabajador eventual, el trabajador por producto, por lote de producción, por contrato fijo, de plazo fijo, etc. Y la mano de obra directa se puede manejar de esa manera. Cuando veamos en el estudio de costos de mano de obra directa, ahí vamos a ver cómo es que se calculan los costos de los trabajadores en función de las horas hombre que se necesitan para hacer la fabricación de productos, para hacer la transformación de los materiales en productos terminados. Un ejemplo también interesante de costo variable. Por otro lado, puedes dar los bonos que se pagan los operarios por rendimiento variable, ¿no? Hay rendimiento, se paga, no hay, se quita el bono. Si se superan metas de producción, se pueden pagar bonos de producción. Cuando no se superan las metas, no se pagan los bonos. Podemos notar también que ahí hay un comportamiento variable en los costos de estos elementos que les estoy mencionando. Para efectos de cálculo matemático, el costo variable se puede expresar a través de esta ecuación. Y igual Bx. Es la ecuación de una recta, ¿no? La ecuación de una recta con pendiente B. ¿Se acuerdan de cálculo de alguna materia básica? Es la ecuación de una recta con pendiente B, ¿no? Veamos sus características.
Son controlables a corto plazo, esto ya desde el punto de vista de la teoría, ¿no? Los costos variables. Están relacionados con el grado de utilización de la capacidad instalada. La capacidad máxima va a ser el límite, producción máxima para estos costos. Los costos variables cambian en proporción a las variaciones en el volumen de producción, lo que ya dijimos, con la cantidad de artículos terminados va cambiando, va creciendo juntamente con la cantidad. Mientras que los costos variables por unidad permanecen constantes. Esto era lo curioso, ¿no ve? El fenómeno de reversibilidad de los costos. Permanecen constantes cuando cambia el volumen. Enseguida vamos a ver con un ejemplo cómo sucede esto. Son proporcionales a la cantidad. Crece la cantidad, crece el costo variable, ¿no? Los costos variables fluctúan en proporción a una cantidad de artículos terminados, más que a un periodo. Está en directa relación con la cantidad producida, con la cantidad de artículos terminados. Y su comportamiento es lineal, ¿no? Comportamiento lineal, por eso la ecuación Y igual Bx, la pendiente de inclinación de la línea que representa el costo variable, va a estar dada por B. A ver, veamos, ya con datos, cómo sería esto que estamos hablando. Los mismos datos que hemos usado para costos fijos. Dijimos que cuando sea cero ya lo vamos a ignorar, ¿no? Aquí está ya rayita, no vamos a poner nada en cero. 100 unidades. El costo variable, supongamos, para este ejemplo, que es de 12.000 bolivianos. Para 500 unidades, está creciendo la cantidad producida, la cantidad de artículos terminados, el costo variable se eleva a 60.000. Vean cómo crece el costo variable junto con la cantidad. 1.000 unidades, costo variable 120.000. Va creciendo, ¿no? Va creciendo. 2.000 unidades, costo variable 240.000. Y así, con 5.000 unidades, 600.000, 10.000, etc. La capacidad máxima, el costo variable llega a 6 millones. ¿No? Llega a 6 millones. Costo variable. Acá se nota claramente cómo el costo cambia, varía, crece junto con la cantidad. Está en directa relación con la cantidad producida, cantidad vendida. Pero ¿qué pasa con el costo variable unitario? Veamos. Recuerden que costo variable unitario resulta de la división del costo variable entre la cantidad. El costo variable unitario en el primer caso va a ser rayita, porque si aquí poníamos 0 de costo variable, 0 sobre 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto nos da 0 sobre 0? 0 dividido entre 0. La anterior clase les había sugerido, recomendado que se pasen un poquito estos elementos del cálculo, ¿no? 0 sobre 0, 0 sobre constante, constante sobre 0, infinito sobre infinito, etc. Y acá se da el caso de 0 sobre 0. Si el costo variable es 0, para cantidad de unidad 0, tenemos costo variable unitario 0 sobre 0. Como no nos vamos a complicar con eso, ponemos rayita y ya, ignoramos el tema, ¿no? Nos vamos a donde ya hay datos, hay números. 12.000 es el costo variable y 100 son las unidades. Dividimos 12.000 entre 100 y nos da un costo variable unitario de 120. Veamos qué pasa en el siguiente. Dividimos 60.000 entre 500 y también nos da 120. Y en todos los casos, el costo variable unitario va a ser constante, ¿no? Fíjense acá. Costo variable unitario constante. No cambia. Lo que era variable se vuelve constante. Reversibilidad de los costos. ¿No es cierto? Reversibilidad de los costos. En el caso del costo fijo era al revés. El costo fijo se mantenía constante y el costo fijo unitario era el que cambiaba. Se iba achicando conforme la cantidad era mayor. Para pensarlo, para reflexionar, para tomar en cuenta en el análisis.
y en lo que se esperaría de esta relación de costos fijos y costos variables. Importante para tomar decisiones, importante para evaluar sistemas de producción, para definir metas de producción y, como vamos a ver más adelante, para establecer una cantidad mínima que debería producirse para no incurrir en pérdidas, por ejemplo, el llamado punto de equilibrio, ¿no? Un escenario que estamos viendo bastante útil y algunos autores dicen poderoso como medio para facilitar procesos de toma de decisiones, el análisis de los costos fijos y costos variables. Herramienta clave para los ingenieros o analistas de costos. Muchos ingenieros hacemos de analistas de costos. Herramienta clave, manejar costos fijos y costos variables. Y entender estos conceptos, ¿no es cierto? Acá está la base, entender cómo se comportan estos costos, cuál es su relación con la cantidad. Importante, y espero que ustedes estén captando perfectamente lo que estamos diciendo y lo que estamos mostrando. Veamos su relación de estos costos con el costo total, costos fijos, variables y el costo total, que no es más que la suma del costo fijo más el costo variable, ¿no? Acá están las cantidades en unidades, las que hemos visto, las mismas, capacidad máxima 50.000. El costo fijo, que ya lo hemos visto también, 120.000 para todos los casos. El costo fijo unitario, que de 1.200 baja a 2 bolivianos con 40, ¿no es cierto? Se vuelve variable. Lo que acabamos de ver, el costo variable, de 12.000 sube a 60.000, 120.000, llega hasta 6 millones, la capacidad máxima. Y el costo variable unitario, que se comporta como constante, ¿no? Toda esta columna, costo variable unitario. Hasta ahí, digamos, ya hemos visto, ya lo vimos. Ahora incorporemos estas dos columnas, la del costo total y el costo total unitario. El costo total, en este caso, cuando se clasifican los costos de esta manera, entre fijos y variables, el costo total no es más que la suma de los costos fijos más los costos variables. No sé si no lo tengo acá. Costos fijos más costos variables. O sea, ¿de dónde sale 132.000 para el caso en el que se estuviese produciendo y vendiendo 100 unidades? O sea, para 100 unidades producidas y vendidas, el costo total es 132.000. Eso estamos diciendo aquí, ¿no ve? ¿De dónde sale? La suma del costo fijo más el costo variable, o sea, 120.000 más 12.000. Costo fijo más costo variable. ¿Ve? Estas dos. Costo fijo más costo variable. Fácil, ¿no ve? 132.000. Y bajo esa lógica vamos hallando todos estos números. 180.000, 240.000, 360.000. A capacidad máxima, el costo total se eleva a 6.120.000. Capacidad máxima. 6.120.000. Ese es el costo total cuando se produce y se vende 50.000 unidades de producto, de artículo terminado. ¿Está bien? La suma, ¿no ve? El costo total. Ahora, en términos unitarios, aquí está la columna, la última columna, que nos habla del costo total unitario. Esta columna es sumamente importante porque a partir del costo total unitario se determina o se establece el precio de venta unitario, ¿no ven? Recuerden que el precio de venta es la suma del costo total unitario más un porcentaje de beneficios o una utilidad unitaria, la ganancia, ¿no es cierto? Por eso es importante, es trascendental en todo negocio o empresa productiva tener la capacidad de calcular su costo total unitario, estar en condiciones de conocer su costo total unitario. ¿Cuál es su costo total unitario? Porque de eso dependen sus utilidades, sus ganancias.
De eso depende que el precio de ventas realmente sea ventajoso para la empresa. Pero curiosamente, y esto ya experiencia de vida, curiosamente muchas empresas, la mayoría, no quiero decir todas porque podría sonar muy absoluto, pero una gran mayoría de empresas no conocen sus costos totales unitarios exactamente. Tienen aproximados, más o menos, pero difícilmente una empresa les va a decir mi costo total unitario es tanto. Lo que les van a decir es aproximadamente mi costo es 123, digamos, ¿no? Porque estoy produciendo 40 unidades, aproximadamente 123, pero no están seguros. Y eso no es porque no sepan o no haya gente capaz de calcular costos. No, es por las propias características que tienen los costos, por la forma como se registran, cómo se incurren estos costos. Las empresas no son perfectas, tienen problemas, tienen datos que no se toman en cuenta, hay costos que no están registrados o están mal registrados. Y entre un volumen de productos y costos, imagínense hacer el cálculo exacto. No es fácil, pero es el reto. Y esa aproximación que la mayoría de las empresas va a tener como dato de su costo total unitario debe ser lo más cercana posible a la realidad. Si no, el dato exacto, ¿no? Pero ¿quién va a hacer posible eso? Analistas de costos, ingenieros como ustedes, deben trabajar en eso. No es fácil, pero hay que trabajar en eso. Ese es parte de nuestro rol como ingenieros, analizar los costos, aconsejar, proponer cursos de acción, hacer cambios, ajustes y finalmente quitar la venda de los ojos de los otros ejecutivos o los dueños del negocio para hacerles ver si realmente estamos ganando con este negocio o estamos perdiendo. A lo mejor ganamos muy pocos centavos, tanto esfuerzo, trabajo para unos cuantos centavos. Mejor dejamos la plata en el banco y el rendimiento de un DPF puede ser mucho más atractivo que poner una fábrica para ganar centavos, ¿no? Eso solo es posible cuando conocemos los costos. Si no conocemos los costos, ¿qué podemos decidir? ¿Qué podemos aconsejar? ¿Qué podemos decir del precio de venta? ¿Qué podemos decir del estado económico de la empresa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Gana? ¿No gana? Quizás pareciera que está ganando plata, pero la realidad puede ser otra. Y en el tiempo se va a volver crítica esa situación y podría ocasionar la quiebra de la empresa porque estamos trabajando a ciegas, ¿no? No sabemos nuestros costos. Y hagan la prueba ustedes si conocen a alguien, hasta de pequeños negocios, no necesitan ir a una fábrica, a una empresa productiva grande. No, si tienen amigos, conocidos, o ustedes mismos son parte en su familia, tienen un pequeño negocio, algún emprendimiento, algo, del tipo que fuere. A ver, pregúntense si tienen certeza de la estructura de costos, si saben cuál es su costo total unitario. A ver, ¿qué respuesta van a encontrar? A ver, ahí me van a dar la razón. Y no solamente ustedes mismos, pregunten a otros, hagan un sondeo, 2, 3, 4 negocios. La respuesta va a ser muy parecida. No están seguros de cuál es su costo total unitario o su estructura de costos totales en general. El kiosco de la esquina, la tienda de abarrotes, ¿cuáles son sus costos? ¿No? Entonces, este es un trabajo importante y es algo en lo que los ingenieros tenemos que esforzarnos. Y en función de cómo hagamos este trabajo, incluso podemos ganar mucho prestigio, ser respetados, porque tenemos capacidad para determinar costos. Por eso esta materia tiene una trascendencia que va más allá de solamente una materia para aprobar el plan de estudios, ¿no? Y tienen que mirarlo como algo, como una herramienta de vida profesional. Donde quiera que vayan, se van a encontrar con costos, donde sea. Empresas, negocios, entidades públicas, incluso sus propios negocios. Si ustedes quieren ser emprendedores que
Sería una excelente idea poner un propio negocio. Incluso en eso necesitan saber sus costos. Es una herramienta valiosa. Entonces, importante que entiendan los conceptos y puedan visualizar este cuadrito así sencillo como se ve, tiene un gran mensaje. Ahora vean, el costo total unitario. A menor cantidad, lo que decíamos hace rato, ¿no? A menor cantidad, 100 unidades, mayor costo total unitario. 1.320 mi costo total unitario. Si quiero ganar plata vendiendo este producto que me cuesta 1.320 en total, porque esto ya es costo total, aquí está todo. Está producción, está administración, está comercialización, está todo, gastos operativos, todo está aquí. Si cada unidad me cuesta 1.320, tendría que vender mínimamente este producto en unos 1.400, 1.500, debería ser su precio de venta, ¿no ve? Precio de venta fábrica. Sería insensato pensar que voy a vender por debajo de 1.320. Ni siquiera vender a 1.320 porque no gano nada, ¿no? Estoy vendiendo a lo que me cuesta, ¿no ve? Pero la pregunta es, ¿será que este producto que a mí me cuesta 1.320 en total, será que este producto se vende en el mercado en precios mayores a 1.320? La respuesta más probable que encuentren es posible que sea un no. ¿No? Muy probable que sea no. Este producto se vende, no sé, en 400 bolivianos. A mí mis costos me dan 1.320. Estoy perdiendo, ¿no es cierto? Si vendo en 400, no podría vender en mayor precio, estoy perdiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser competitivo? Aquí ya viene el concepto de competitividad. Para poder vender mi producto a 400 bolivianos, tengo que aumentar la producción y ventas, ¿no ve? Tengo que subir por lo menos a 500 unidades. 100 no me sirve. Con 500 unidades, mi costo, fíjense, baja a 360. Ah, ya. 360 es menor que 400. Ya tengo una utilidad de 40 bolivianos aquí. Ya es algo, ¿no? Pero noten que está en directa relación con la cantidad. Y mientras mayor sea mi cantidad producida y vendida, menor va a ser mi costo total unitario. Puede bajar en este caso hasta 122 a capacidad máxima. Menor va a ser mi costo total unitario. Ahora, si a pesar de todo este costo de 122.40 no es competitivo, el producto se vende en el mercado a 90 bolivianos, no, pues mejor tengo que cerrar nomás mi negocio porque voy camino a la quiebra. O hacer nuevas inversiones, duplicar la capacidad, 100.000 unidades, vender las 100.000 unidades y entonces tendré un costo más competitivo. ¿A ver? ¿Están entendiendo, no? Ahora, en esta reducción, y esto es importante también, del costo total unitario, fíjense que desde las 10.000 unidades o 20.000 unidades, la variación hacia abajo es mínima, ¿no? Ya no hay tanta diferencia como de 1.320 a 360. Aquí sí es grande la diferencia, casi 1.000 bolivianos. Pero ya aquí de 126 a 124, la diferencia son 2 bolivianos, ¿no? Y de 123 a 122.40 es 60 centavos. ¿Notan ese detalle? Ahora, puedo subir aquí a 60.000, 80.000, 100.000, lo que les decía, puedo ampliar la capacidad de la planta. Pero ¿hasta dónde va a reducir este costo? ¿Será que aquí puedo tener 120, 100, 80, 60, 40 y llegar a 1, digamos, de costo total unitario? ¿Será que voy a poner, aunque sea aquí, 1.000.000 de unidades o 10 millones de unidades? ¿Será que mi costo total unitario puede tender a 0? Eso se los dejo para que ustedes hagan la prueba. Pongan este cuadro en una hoja electrónica Excel. Se construyan este cuadrito. Háganlo. Pongan fórmulas, ¿no? O sea, no copien los números tal cual. Utilicen fórmulas para el costo fijo unitario, para el costo variable unitario,
para el costo total unitario. Con estos mismos datos podemos usar costo fijo 120 y costo variable unitario de 120. 120.000 y acá 120. Con estos mismos datos. Y vean qué pasa cuando la cantidad se duplica, cuando estoy hablando de 100.000 unidades, capacidad máxima. Cuando la cantidad es de 1 millón de unidades, de 5 millones de unidades. Después pongan, aunque sea 500 millones de unidades, finalmente el papel aguanta todo, ¿no? La hoja electrónica no se va a ser problema. 500 millones de unidades. ¿Qué pasa con el costo total unitario? ¿Cómo se comporta? A ver, hagan la prueba. Les animo. Saquen sus propias conclusiones en ese análisis, nada más con este cuadrito, aumentando la capacidad, la cantidad de unidades y manteniendo los costos fijos en 120 y el costo variable unitario en 120. 120.000 y 120. ¿Ok? Entonces, eso para que ustedes reflexionen y piensen. ¿Será que este costo total puede caer significativamente cuando la cantidad producida es de 500 millones de unidades? 500 millones de unidades. ¿Será? Saquen sus conclusiones. Gráficamente, podemos representar los costos, ¿no? Acá, los costos variables en relación a los costos fijos. ¿Cómo sería la gráfica, la representación gráfica de estos costos? Acá en el eje de las Y voy a poner en términos monetarios, bolivianos, pesos, y en el eje de las X, la cantidad. Aquí va a ir creciendo la cantidad. Costos fijos. Esto es Y y es X. Costos fijos, A dijimos, ¿no? Es constante. En nuestro caso, A tiene un valor de 120.000, ¿no? En nuestro ejemplo. A es 120.000. 120.000, independientemente de cuál sea la cantidad, se mantiene constante. Entonces, es una recta paralela al eje de las X. Esto es el costo fijo. Ahí está, costos fijos. ¿Y cómo sería el costo variable? Una recta con pendiente B, dijimos, ¿no? Así sería. Una recta, una línea recta con pendiente, o sea, inclinada. Costos variables. Y la pendiente es B. Por eso es Y igual a BX, era nuestra ecuación, ¿no? Costos variables. Así se representarían los costos fijos y los costos variables. ¿Y cómo sería el costo total? Este es el costo total. La suma de los costos fijos más los costos variables. Sí, ¿no ve? Ahí están los costos totales. La suma de los costos fijos más variables nos da esa línea blanca que acaba de aparecer, que tiene la misma pendiente que la de los costos variables. Paralela a los costos variables sale la curva. Y si ustedes quieren ver este gráfico con datos que estamos manejando, lo que pueden hacer es graficar esta tabla, ¿no? Como van a trabajar esto en una hoja electrónica Excel, grafiquen esto, el costo fijo con 120, pongan las cantidades de unidades en el eje de las X, hagan la gráfica costo fijo, hagan la gráfica costo variable y hagan la gráfica con costo total. Va a ser interesante que lo hagan eso una vez que experimenten, exploren qué pasa con 500 millones, 1.000 millones de unidades, todo lo que les había comentado antes y les había sugerido para que ustedes saquen sus propias conclusiones, utilicen este mismo cuadro y construyan esta gráfica o estas gráficas. Les dé algo así. Ahí van a entender realmente de dónde salen estas curvas, ¿no? Por qué son así las líneas de los gráficos. Y van a tener una comprensión mucho más cabal de lo que significa este escenario de costos fijos y costos variables. ¿Está bien? A ver, resumiendo un poco lo que hemos visto hasta este momento. Estamos hablando de la clasificación de los costos de acuerdo con su comportamiento, así se llama esta forma de clasificar costos. Y eso de su comportamiento se refiere a cómo se comportan, cómo es su situación en relación al volumen de producción,
a la cantidad producida. Por eso es comportamiento. ¿Cómo se comporta en relación a la cantidad producida? Por eso, desde el punto de vista de la teoría, se dice clasificación de los costos de acuerdo con su comportamiento. Bueno, aquí está el costo variable y este el costo fijo. En el componente de costo variable total se experimenta cambios cuando el nivel de producción varía, ¿no? En resumen. Y cuando hablamos de costo variable unitario, permanece constante ante cualquier cambio de volumen de producción. Lo que es variable se vuelve constante, ¿no? Constante. En el caso de los costos fijos, se mantiene constante en cualquier cambio de volumen de producción. No cambia. Costo fijo en el total. En el total no cambia. Pero en el costo unitario, cuando hablamos de costo fijo unitario, disminuye o se incrementa con el nivel de producción. O sea, cambia. ¿Vale? A esto llamamos el fenómeno de la reversibilidad de los costos. Este cuadrito entonces nos da una mirada resumida de lo que habíamos hablado antes y lo que hemos visto también en los cuadros de ejemplo que hemos estado desarrollando en la clase, en las clases en realidad, la anterior y esta. Aquí está el gráfico, la representación gráfica de los costos, ¿no? Lo que van a probar también ustedes, van a experimentar cómo se construyen estos gráficos. Asumo que ustedes manejan hoja electrónica Excel y saben cómo generar gráficos, ¿no? Y el costo variable aquí se nota que varía ante modificaciones del nivel de producción, ¿no? Entonces, en resumen. Ahora, incorporamos a los costos fijos, variables y costo total, que es lo que ya hemos visto y hemos mostrado el resumen. Vamos a incorporar los ingresos y el porcentaje de beneficios. Para los ingresos necesitamos conocer el precio de venta del producto. Vamos a asignarle un valor de 170. El producto o el artículo terminado se vende a 170 bolivianos unidad. Ese es su precio de venta en el mercado, 170. ¿Ok? Entonces construimos la tabla y complementamos con estos dos componentes, ingresos y porcentaje de beneficios. Fíjense que hasta aquí, hasta el costo total unitario, es el mismo cuadro que ya teníamos, ¿no? Todo exactamente igual, lo mismo. Ahora incorporamos ingresos, esta columna. Incorporamos ingresos. Sabemos que los ingresos se calculan a partir de la multiplicación del precio de venta unitario por la cantidad. Tenemos el precio de venta, 120, y la cantidad está aquí, 100, 500, 1000. Por lo tanto, esta columna de ingresos, esta es la letra I de ingresos, ¿no? Estos ingresos no es más que resultado de multiplicar el 170, que es el precio de venta unitario, por la cantidad. 170 por 100, 170 por 500, por 1000, etc. Y estos son los números, 17.000, 85.000, 170.000. Y a capacidad máxima, 170 multiplicado por 50.000, podemos tener ingresos de 8,5 millones de bolivianos. Nada difícil, ¿no ve? Aritmética elemental. Una multiplicación, nomás lo que hay que hacer aquí. Y si usan fórmulas, basta que hagan la primera, hacen un copy para el resto y van a tener todos los números completos. Incluso si es que dejan su tabla con 500 millones de unidades, igualito van a poder tener los ingresos por 500 millones de unidades. Lo que quizás van a tener que hacer es ampliar su columna para que entren los números, ¿no? Porque si la columna se queda en un solo tamaño, los números no van a entrar. Entonces amplíen su columna y que entren todos los números, especialmente si la cantidad es más grande de 50.000. Si tenemos ingresos y tenemos costo total, ¿no es cierto? Ingresos y costo total. Podemos calcular las utilidades, ¿no? Puedo incorporar una columna de utilidades. Utilidades igual ingreso menos costo total. O sea, para el caso de 100 unidades, esta primera fila, 17.000 menos
Costo total menos 132.000. A ver. Resultado menos 115.000, negativo. Eso quiere decir que no estoy obteniendo utilidades. Tengo pérdidas cuando estoy produciendo 100, produciendo y vendiendo 100. Tengo pérdidas. Con 500 la pérdida se reduce a 95.000. Con 1.000 la pérdida baja a 70.000. Con 2.000 la pérdida es 20.000. Se va haciendo más pequeño. Y con 5.000 cambia la situación. Ya no hay pérdida, ya hay utilidades de 130.000. ¿Vale? Hay utilidades. Okay. Esta línea roja que aparece aquí está separando la parte de las pérdidas con la parte de las utilidades o ganancias. Con 10.000 las utilidades aumentan hasta 380.000 y así, ¿no? A capacidad máxima puedo lograr utilidades de 2.380.000 bolivianos con 50.000 unidades. Interesante, ¿no? Pérdidas y ganancias. Tengo dos áreas claramente identificadas acá en esta tabla. La parte superior con pérdidas y la parte inferior con ganancias. Podría calcular la utilidad unitaria. Cada unidad producida y vendida, ¿cuánto genera de ganancia? Obviamente en la parte superior que es de pérdidas, cada unidad refleja una pérdida de cierto nivel. 1.150 pierde cada unidad vendida cuando solamente estamos fabricando 100 unidades. Cada unita, ¿no? Terrible. 1.150 bolivianos estamos perdiendo por cada una que vendemos, de estas 100 en total. Cuando vendemos 500, la pérdida es de 190 bolivianos cada una. Cuando es 1.000 unidades, 70 perdemos. Y cuando es 2.000, perdemos 10 bolivianos por cada unidad. Y en la parte de ganancias, de utilidades, fíjense cómo con la cantidad va aumentando la utilidad. De 26 bolivianos va subiendo conforme más producimos y vendemos, hasta 47 bolivianos con 60 a capacidad máxima, 50.000. Y seguro que si esto lo aplican a su ejemplo con más unidades, 100.000, 500.000, 1.000.000, 500 millones, estas utilidades también van a crecer, van a ser mayores, ¿no? Mayores, porque quedó claro que a mayor cantidad producida y vendida, mayores utilidades, mejores beneficios. A menor cantidad producida y vendida, riesgo de pérdidas, menores utilidades. Y en esta última columna podemos poner ahora sí el porcentaje de beneficios. Sabemos que el porcentaje de beneficios se calcula a partir de la división de las utilidades entre el costo total multiplicado por 100, ¿no ven? Esa es nuestra ecuación de porcentaje de beneficios. Fíjense que acá empieza con menos 87% de porcentaje de beneficios. Y va disminuyendo, menos 52, menos 29, menos 5%, y después de la línea roja aparecen porcentajes de beneficio positivos, 18%, 28%, 34%, 37%, 38%, etc. ¿A ver? Como era de esperarse, en la parte de utilidades ya el porcentaje de beneficios que es positivo. Al igual que en el caso anterior cuando les sugerí, les recomendé que esta tabla la construyan y hagan pruebas creciendo en la cantidad de unidades, aumentando esta Q a los números que ustedes quieran. No hay un límite. Al igual que esa idea, acá la sugerencia es verificar o analizar qué pasa con el porcentaje de beneficios. Acá está en menos 87%. ¿Cuál podría ser el mínimo al cual podría llegar en porcentaje de beneficios? Este menos 87, si continúo hacia arriba en este caso, bajando de 100 a 99, 98,
20, 10, 5, 4. ¿Qué porcentaje es? ¿Cuánto por ciento de porcentaje de beneficios o de pérdidas, porcentaje de beneficios negativo podría lograr aquí? Máximo. ¿Right? Entonces, eso por un lado, para analizar. Y por el otro, acá, con capacidad máxima, puedo subir mi porcentaje de beneficios al 38, 89, 39% prácticamente. Pero ¿hasta dónde podría subir esto? ¿Será que llega a 50, 100%, 200%, 500%, 1000%? ¿No? Verificar eso, verificar. Hacer el cuadro, la simulación con datos y no solamente hacerlo, sino analizar, a ver qué está pasando, cómo se están comportando los elementos que me interesan. ¿Qué me interesa particularmente observar? Los ingresos, las utilidades, la utilidad unitaria, el porcentaje de beneficios. Eso me interesa observar, ¿no? ¿Qué pasa con las cantidades? Y recordando siempre el concepto de economía de escala. Mientras mayor es la cantidad, debiera tener mejores utilidades, mayor utilidad unitaria. Aquí se fijan, de 46 a 47 sube un boliviano y de 47 a 47.60 sube 60 centavos. Entonces, ¿cómo será el resto, no? La utilidad unitaria, ¿cuánto más podría subir? ¿Y cuáles son sus límites, sus limitaciones? ¿Quién le pone límite a un crecimiento indefinido de estas utilidades o porcentajes de beneficios? Varias cosas para analizar, varias cosas para reflexionar y considerar dentro de esto que es parte de su formación como futuros ingenieros. Saber qué pasa con esto. Ya les dije, así sencillo como se ve, realmente tiene una relevancia y trascendencia muy importante. Entender qué está pasando acá, comprender exactamente lo que ocurre con estos datos, les va a dar herramientas significativas en el desempeño profesional. Van a poder interpretar situaciones, tomar medidas, facilitar procesos de toma de decisiones, aconsejar, asesorar, sugerir, muchas cosas que los ingenieros tenemos que ser capaces de hacer. Ya les dije alguna vez, ¿no? Cuando hay un problema en la empresa, hay situaciones críticas, utilidades con problemas, incluso en temas de calidad del producto, ventas. La pregunta es al ingeniero, pues si usted es ingeniero, ¿qué dice? Todos, ¿no? Dan la vuelta y le miran al ingeniero. A ver, ingeniero, queremos su respuesta. ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Qué cree que debemos hacer? Y si no tengo respuesta, estoy en problemas. Tengo que tener una respuesta técnica, coherente, profesional. Y eso solo es entendiendo estos escenarios y obviamente conociendo y teniendo la información de la empresa, ¿no? Tampoco voy a ir a improvisar y adivinar. Tengo que haber conocido esto, ver cómo está la empresa, haber hecho un análisis personal de la situación, identificar los puntos críticos. Entonces puedo sugerir algo, puedo plantear una alternativa de solución. Así que véanlo así, considérenlo desde ese punto de vista. Pónganse ustedes en el lugar de los analistas de costos, de verdaderos ingenieros. Conocer costos es sumamente importante. Y ya les dije, no es solo por la materia. Esto trasciende la vida profesional. Hasta la vida diaria, ¿no? La vida cotidiana. Ustedes incurren en costos, en su casa se incurren en costos. Hay ingresos que se generan, hay gastos. Entonces, ingresos son mayores que los gastos. Está bien, hay una capacidad de ahorro, pero cuando los ingresos son menores que los gastos, estoy en problemas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la solución? Tengo que producir más. Unos dirán, no, hay que reducir gastos y costos. Está bien, pero creo que lo más sabio es producir más. Producir más, tenemos que procurar producir más. Y eso nos está enseñando esto. Así que el tema de costos es transversal, afecta todo, absolutamente. Y denle ese lugar que corresponde. Aprendan bien, practiquen, entiendan
no nada más de memoria, fórmulas y repetir cosas, no, que esté el concepto claro en ustedes, clarísimo. Y yo trato de mostrarles así, con ese nivel de detalle, para que ustedes miren, vean. No les digo solamente los costos, sí, los ingresos, beneficios, listo. No, les muestro número por número, les hago comentarios, les digo, hagan, a ver, ustedes saquen sus conclusiones, vean, simulen, usen una hoja electrónica, dense el tiempo y aprovechen lo que tienen ahora. ¿Ok? Bien, a ver, escenas de los siguientes capítulos. Mañana o el sábado vamos a ver esto que es el análisis de la relación costo, volumen y utilidad. Vamos a hablar específicamente de esto el día sábado, el punto de equilibrio. Vamos a ver qué es el punto de equilibrio, cómo se determina, la trascendencia que tiene, una serie de elementos que hacen sumamente importante el conocimiento y el cálculo del punto de equilibrio. Esto lo vamos a ver el día sábado dentro de esto que se llama análisis costo, volumen, utilidad. ¿Ok? Eso nos espera entonces en la siguiente clase. Y no olviden también hacer su tarea de clasificación de costos para que les complemente todo este conocimiento de manera adecuada. Puedan ver cómo es que se clasifican los costos en términos generales. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedaremos por hoy. Vamos a terminar la clase y nos vemos el día sábado. ¿Ok? Muy bien, que tengan una buena noche, que descansen y nos vemos el sábado. Hasta el sábado, Inge. Chao. Chao, chicos, que estén bien. Chao.